¿Qué tal, hermanos? Seguimos aquí en su canal Siempre Escritura. Y bueno, recordando un poco en esta fecha en la que hacemos memoria del nacimiento de Cristo, quiero hablar un poco acerca de los beneficios que han presentado para la humanidad el hecho del cristianismo, el hecho de las enseñanzas de Cristo que hayan sido transmitidas y que muchos hombres y los creyentes hayan esparcido el Evangelio por el mundo a tal punto de que, bueno, el Señor permitió la unión de el Estado e Iglesia con Constantino, y como también permitió y bendijo la reforma protestante gracias a Lutero y a Calvino, y gracias a los reformadores, como la educación ha avanzado, como el analfabetismo en países donde la reforma protestante o el cristianismo protestante ha influido, el analfabetismo literalmente ha disminuido a causa del estudio de la escritura, a causa de promover la escritura como norma de vida y como esa fuente de conocimiento máximo del Señor Jesucristo, que bueno, y del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el cual ha sido transmitida para el ser humano, para que el hombre pueda conducirse a imagen y semejanza de Dios, y pueda conducirse bajo el temor de Dios. Así que antes de comentar algo, quiero recomendar el siguiente libro, Y que si Jesús no hubiera nacido. Sé que es algo ya antiguo, del Dr. James Kennedy, pero este libro hace una perfecta, o no una perfecta, pero sí una amplia apologética acerca de los beneficios del cristianismo gracias a la venida, obviamente, del Mesías, y cómo eso desprendió en el Evangelio, en la predicación del Evangelio, para que el mundo no solo conociera al Señor, sino que también fuera reformado, fuera transformado para su gloria y para el beneficio del ser humano, en los aspectos de la educación, en los aspectos de la medicina, en los aspectos de fundaciones. En sí, este autor habla de cómo sería el mundo, o qué hubiese pasado si Cristo no hubiera nacido, y cómo, gracias al testimonio del Mesías, muchos hombres de Dios han influido para bendecir al mundo, para promover el avance en la ciencia y el conocimiento, y cómo muchos de los países ateos y escépticos más bien promueven el analfabetismo, promueven la carencia de conocimiento para tener a la gente atada y tener a la gente presa, es decir, esclava, bien sea del hambre, bien sea de la desinformación, bien sea de la falta de conocimiento, y esto lo podemos ver en países como China, en otros países donde la información es cortada y donde la gente no tiene acceso a al total conocimiento que debería poder tener. Países como Cuba, donde literalmente muchos años atrás la gente creía, y el gobierno cubano llegó a decirle y a transmitir la idea de que el mundo se estaba acabando, que el mundo estaba pasando por una hambruna, y que en Cuba, bueno, había cierta poquita comida y había que ser agradecido con esas migajas que estaba dando el Estado. Y eso es a causa de gobiernos ateos, alejados de Dios, gobiernos que no reconocen un creador y gobiernos que se erigen como dioses prácticamente. Quiero hablar un poco específicamente del capítulo 2, que habla acerca de Calvino y la educación, como Juan Calvino influyó en la educación en ese tiempo en Ginebra y en el mundo literalmente, y como eso fue el fundamento para que los puritanos y los que serían las personas que fundarían los Estados Unidos, que vendrían de Europa, como este fundamento protestante fue llevado a los Estados Unidos, y como esto permitió que la nación norteamericana pudiera crecer en conocimiento, pudiera crecer en una nación con temores cristianos, obviamente temor a la palabra y principios cristianos. Obviamente estamos viviendo tiempos difíciles donde la cultura se ha enlodado, donde literalmente la gente camina espaldas a Dios, y donde es difícil quizás predicar el Evangelio. En unos países más que otros, obviamente todavía tenemos libertad, pero todo esto encamina las cosas para que cada vez sea más sea más coaccioso, mejor dicho, el predicar el Evangelio. Así que quiero comentar solo la última parte, la comentaré en un rato, pero podemos reconocer, según este autor, y en la evidencia de Martín Lutero, los padres protestantes, John Knox, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, como la separación que surgió gracias a la reforma protestante, como
un remanente del Señor se desligó de la Iglesia Católica, el propósito de Lutero no era dividir a la Iglesia, sino más bien que la Iglesia reflexionara, que la Iglesia reconociera sus errores. Esto no lo hicieron, sino que terminaron excomulgando a Lutero como si fuera el problema, cuando ellos no reconocían sus problemas. Esto llevó a que, Lutero predicara el Evangelio, predicara la sola Escritura, y esto fuera de bendición para el mundo. Y gracias a esta predicación, la gente pudo tener acceso a la palabra, pudo tener acceso a la Biblia en su idioma, y esto llevó a la reducción del analfabetismo y al aumento del conocimiento de la gente para conocer las letras, para conocer y saber leer y poder conocer la revelación de Dios escrita. Ahora bien, Juan Calvino promulgó en Ginebra un modelo de estudio en las universidades en el cual el centro del conocimiento, el centro de la educación eran las Sagradas Escrituras, pero él no solo se quedó ahí y no dijo lo que afirmó Sócrates, que el conocimiento es virtud, sino que aunó, o mejor dicho, relacionó el conocimiento con la palabra, es decir, el hombre debe estudiar la Biblia, debe aprender de la palabra del Señor, del Creador, que nos dejó ese manual, esa carta de amor a nosotros, para que podamos conducirnos con temor y temblor y conducirnos como Él quiere, para poder tener una sociedad mínimamente estable en los marcos del respeto y las libertades que todo país, toda sociedad debe tener. Ahora bien, me llama la atención que también en el libro se comenta que John Knox, el reformador inglés, y el cual fue en el continente europeo también un gran predicador, John Knox, dijo que no había encontrado otra escuela bíblica parecida tanto a los apóstoles, es decir, parecida tanto a la escuela de los apóstoles como la que consiguió en Ginebra, gracias a Juan Calvino. Es decir, Juan Calvino en Ginebra promulgó la educación, promulgó el estudio de las personas, el acceso a las letras, el acceso a la educación, y esto fue reconocido por otros padres reformadores. Por otra parte, Juan Calvino también habló acerca de la educación de los niños. Es decir, Juan Calvino estaba en contra de que los niños fueran educados, fueran objeto de la educación del Estado. Es decir, el Estado puede promover un pénsul, pero la educación moral debe ser llevada a cabo por la familia. La familia es la que tiene el derecho y el deber de educar a los niños, no el Estado. La educación moral viene de la casa, y la educación religiosa en última instancia es de la casa. Obviamente la Biblia debe estar en las escuelas, porque una educación alejada de Dios, alejada de su consejo, alejada de su sabiduría, no va a terminar en nada, no va a terminar contribuyendo a la sociedad. Si no, pregúntenle a la Alemania nazi de 1941. Alemania era el país con mayor índice de conocimiento y menor grado de analfabetismo. Es decir, la Alemania nazi estaba educada, literalmente la gente era educada y tenía conocimiento en las letras, pero esto no evitó las grandes atrocidades, las grandes tragedias, las grandes muertes, asesinatos de Adolfo Hitler sobre los judíos y sobre otro grupo de personas. Es decir, no le sirvió de nada tener educación y conocimiento alejado de Dios, sino que más bien esto sirvió para pensar cómo hacer más maldades a la gente que ellos estaban oprimiendo. Así que podemos ver de que no trae nada bueno y no da resultados tener una educación alejada de Dios, una educación atea, una educación donde no se reconozca al Creador. Primero debemos reconocer al Creador, debemos tener en cuenta sus Sagradas Escrituras, y luego podemos estudiar la naturaleza, podemos estudiar la ciencia. De hecho, muchos científicos han sido cristianos, muchos científicos han ganado premio Nobel y han sido creyentes. Louis Pasteur, quien descubrió el proceso de la leche pasteurizada; Isaac Newton, uno de los padres de la física; Francis Collins, quien vive hoy día y tuvo el premio Nobel del genoma humano en sus estudios desde hace años del genoma humano, y quien concluyó de que gracias a sus estudios no hay un gen homosexual. Es decir, el gen homosexual no existe, es una invención, está contra la ciencia. Entonces podemos ver cómo el cristianismo promueve la educación y no promueve el analfabetismo. Por el contrario, promueve y predica de que el ser humano puede
tener conocimiento y debe tener conocimiento, debe tener acceso a las letras y a la palabra del Señor, y de allí partir al conocimiento de la ciencia, de la tecnología y de todo, pero con el fundamento de que existe un creador, de que Él nos dejó su ley para que andemos en ella, para que la tengamos en cuenta y para que sea nuestra norma de fe y conducta. Y quiero mencionar unas estadísticas que el autor habla acá, que son bastante interesantes, comparando países ateos o países donde la religión es un estorbo, países católicos y países protestantes. Y dice así: debido al énfasis de la palabra de Dios en los países donde más influyó Calvino y Lutero, estas naciones fueron mejor educadas. En cuanto a nuestro siglo, antes que se hubieran enlodado las culturas, se realizó un estudio promedio de alfabetización en las diversas naciones del mundo. Las naciones paganas, como China e India, con escaso acceso a la palabra de Dios, tenían un promedio del 0 al 20% de personas que sabían leer y escribir. Es decir, países como China e India, donde se promueve y se predica el ateísmo budista y donde la religión es vista como un estorbo y se persigue a los cristianos, bueno, según esta estadística, se dice que entre el 0 y el 20% de las personas sabían leer y escribir. Ahora, segundo, el grupo de naciones con predominio la perspectiva católica romana tenían un promedio mucho más elevado, que iba del 40 al 60%, es decir, las naciones con cultura religiosa católica tenían un promedio del 40 al 60% de alfabetismo, es decir, de educación de la gente. Sumó un poquito después de los países ateos, bueno, está el catolicismo, el país ateo del 0 a 20, los países católicos de 40 a 60, y por último, notemos los países protestantes. Dice: notemos que a lo largo de los siglos en esos países no fue puesto gran énfasis sobre la lectura de la palabra de Dios, es decir, de la Biblia, no hubo mucho énfasis, se dejó a un lado. Una tendencia repudiada por el Concilio del Vaticano II, es decir, la tendencia a estudiar la palabra de Dios fue repudiada por el Concilio del Vaticano II, donde ese énfasis existió, es decir, donde en las naciones donde se colocó en principal prioridad estudiar la Biblia, dice, donde ese énfasis existió en el tercer grupo de naciones de influencia mayor protestante, el grado de alfabetización iba del 94 al 99%. Es decir, en los países donde el protestantismo más influyó y donde más énfasis se hizo en las escrituras, el alfabetismo, es decir, el conocimiento, el valor a las letras, sumó mucho. Y coloquemos de que no fue el 94-99, digamos un 90 u 80%, igualmente es un valor alto comparado con países ateos, con países de índole católica y con países de cultura protestante. Y ahí es evidente y podemos ver cómo el cristianismo más bien promueve la dignidad del ser humano, así que podemos ver cómo el cristianismo tiene en alta estima al ser humano y cómo le importa su educación, le importa el conocimiento y le importa y el deseo del Señor de que el ser humano se eduque y tenga conocimiento de Él primeramente y de las distintas ciencias, pero todo con el fundamento de la palabra. Sea tecnología, puede estudiar la tecnología con el fundamento de la palabra, entendiendo de que podemos hacer todo para su gloria, puede estudiar la ciencia y entender cómo el mundo está hecho a imagen, no a imagen, el mundo está hecho en un diseño inteligente, en un diseño perfecto, ordenado. El sistema solar, como a pesar de que estamos lejos y a la vez cerca del sol, estamos en el lugar correcto, exactamente, ni tan lejos para morirnos de frío, pero ni tan cerca. Es decir, la ciencia, todo lo que podamos estudiar, podemos entender que el Señor es el creador y de que Él ordena el mundo para que podamos vivir en Él ordenadamente y podamos vivir y disfrutar de la creación, pero todo correcta y sanamente y reconociéndolo a Él como Señor de nuestra vida. Dice Oseas capítulo 4, versículos del 6, Oseas 4:6, dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, el Señor aquí está hablando
le está llevando a juicio al pueblo de Israel por ignorar su ley, por ignorar el conocimiento. No es porque el Señor no les haya dado conocimiento, sino que ellos negaron, ellos se alejaron del conocimiento, no quisieron obedecer la ley del Señor. Y el Señor les dice, mire, ustedes están pereciendo moralmente como nación, están teniendo problemas, están viviendo una decadencia moral terrible, es porque no quieren escuchar mi voz, no quieren escuchar mi ley, no quieren escuchar mis preceptos. Y eso es lo que le pasó literalmente a la Alemania nazi. Cuando hicimos el ejemplo, recordamos como en 1941 esta nación era la nación con mayor conocimiento y con mayor alfabetismo en el mundo en ese entonces, pero estaban alejados de Dios. ¿Y de qué les sirvió ese conocimiento cuando estaban depravados moralmente y hicieron mal al mundo, hicieron desastres, literalmente hicieron masacres a causa de su supremacismo y de creer de que eran superiores, asesinaron tantas personas? Y esto es lo que lleva, son las consecuencias. Todo esto son las consecuencias de ir a espaldas del conocimiento de Dios. El Señor quiere que le conozcamos, quiere que conozcamos su palabra y a partir de ahí nos eduquemos en Él, literalmente conozcamos de lo que podamos, estudiemos. Obviamente el Señor no está en contra de que el ser humano estudie y se eduque, pero todo con el fundamento de la palabra y reconociendo que Él es un Dios, el Dios único, el Dios perfecto, el Dios creador del cielo y de la tierra, y nuestro Señor, nuestro creador, quien nos hizo a su imagen y semejanza, y donde solo en Él, solo en Cristo tenemos salvación y perdón de pecado, y solo el cristianismo ha influido como religión para promover las letras, promover la dignidad del ser humano, promover el amor del prójimo al otro y promover, por supuesto, la educación. Y como el Señor ha usado a Juan Calvino, ha usado a Lutero, ha usado a John Knox, Zwinglio y todos los otros reformadores con el fin de bendecir al mundo. Y en esta fecha podemos recordar todo esto. Podemos recordar, gracias a la venida del Mesías, gracias a la venida del Cristo prometido, del Rey de Reyes, Señor de Señores, el ser humano pudo ver la luz y pudo literalmente transformarse, reformarse, para poder vivir en comunidad y poder hacer del mundo un lugar mejor, literalmente poder hacer del mundo un lugar más habitable, más ordenado, con mayores libertades y con mayores beneficios, con mejor orden, con mejor capacidad, con una forma en la que todos, tanto personas diferentes una de las otras, podamos vivir y respetarnos los unos a los otros y entender de que la educación es parte de la vida del ser humano, es una parte esencial, una parte necesaria. Así que bueno, hermanos, ese fue el video del día de hoy. Déjenme saber qué piensan en los comentarios, espero les haya gustado este repaso. Y bueno, recuerden, si pueden buscar por allí el libro que hubiese pasado si Jesús no hubiera nacido, mejor dicho, y que si Jesús no hubiera nacido. Es un libro muy bueno. Sé que es algo ya viejo, ¿no? Quizás antiguo, pero un libro con muy buenas verdades y que el autor se ha esforzado bastante por recopilar todos los beneficios, no todos, la mayoría, o digamos algunos, porque todos no alcanzaría el libro, pero sí los beneficios generales y cómo las bendiciones del cristianismo han sido manifiestas a la humanidad a lo largo de los años. Así que bueno, hermanos, un saludo, Dios les bendiga. Recuerden seguirnos en Facebook como Siempre Escritura en Facebook y Siempre Escritura en YouTube, hermanos. Un saludo.